Amenazas y posibles demandas. Eso es lo que estamos viendo en los últimos días, que han advertido una serie de compañías muy grandes estadounidenses en contra de Chile, particularmente por las últimas reformas al sistema de pensiones en uno de los, podríamos decir, agregados, temas adicionales que se agregó al retiro del 10%. Y vamos a ver un poco por qué quieren demandar en detalle. Está asociado todo esto al tema de las rentas vitalicias. Vamos a ver si tienen razón o no con querer hacer esta demanda. Y más allá de la razón o no, de las consecuencias que esto tiene para Chile a nivel internacional y a largo plazo. Porque esto es una señal, una muestra de probablemente algo que vamos a ver en los próximos años y que va a tener consecuencias muy duras en el tema del trabajo de la gente, la prosperidad económica y familiar de la población, y probablemente veamos un empobrecimiento de la gente en los próximos años por temas como estos. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a la suscriptora Custodia Muñoz, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, Custodia, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Hay una amenaza bien fuerte por parte de una serie de aseguradoras desde los Estados Unidos. Hicieron la siguiente declaración, que esto ya lo habían anticipado en parte algunos, vamos a ver eso con más detalle. Pero la Asociación de Aseguradores de Estados Unidos, que conglomera una cantidad importante de empresas muy grandes con muchos contactos políticos, afirma que retiro en rentas vitalicias crea un nuevo riesgo político en Chile para inversionistas extranjeros. Y dentro de eso, dijeron que van a tener que ver todas las opciones legales disponibles para asegurar la protección de sus derechos ante la expropiación ilegal del gobierno. Eso traducido es demanda. Y efectivamente esto se había advertido que iba a ocurrir. Juan Sutil, que es el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, advirtió que probablemente iba a haber demandas internacionales por lo de las rentas vitalicias, y ahora se está cumpliendo, a la vez que ellos hacen la advertencia de que, bueno, esto va a enviar una señal para los inversionistas extranjeros, con nuestros contactos también, y para el mundo político. Entonces están más o menos mandando la amenaza indirecta que ellos igual tienen contactos y se van a encargar que haya consecuencias de que les saquen la plata de las rentas vitalicias. Pero ¿qué pasa con esto, las rentas vitalicias? ¿Qué son? ¿Por qué generan esta discusión? Y hay razón o no en que digan que les están expropiando, les están robando la plata. Y hay que entender que la renta vitalicia, al menos aquí en Chile, se asocia mucho al sistema de pensiones. Porque tú tienes el sistema de AFP, que es capitalización individual, que todos los meses, cuando tú trabajas con un contrato, te sacan un porcentaje de tu sueldo por ley, que el empleador te lo tiene que sacar para pasárselo a las AFP, y otro porcentaje al Estado porque te cobran impuestos. Y ese porcentaje que va para las AFP lo invierten en la bolsa con la idea de que vaya mejorando tu pensión. Ahora hay muchas lagunas de la gente, hay cosas bien irregulares en la AFP, hay unas reformas muy malas, pero eso es lo que hay, así funciona el sistema, ¿no? Y al momento de jubilarte, tú puedes recibir, en razón de tus ahorros dentro de la AFP, hay una pensión mensual. Pero tú tienes otra opción, que son las rentas vitalicias, que es lo que se está demandando aquí. Y las rentas vitalicias consisten en que, en vez de ser la AFP, viene una aseguradora. Una gran aseguradora y te dice, mira, dame toda tu plata que tienes ahorrada en las pensiones de la AFP, y eso se permite. Y a cambio, en vez de hacer estos cálculos mensuales, yo te aseguro que todos los meses, por el resto de tu vida, te voy a dar cierta cantidad de plata. Y puedes aceptar o no aceptar. Entonces ellos hacen una apuesta, y cuando uno toma eso también. Ellos apuestan en que en la estimación que hacen de años de vida, tú no vas a vivir tanto como eso. Entonces si tú te mueres antes de que empiecen ellos a perder plata, se llevan todo lo tuyo y por lo tanto de las pensiones salen ganando. En cambio, si tú vives más de su expectativa, ellos salen perdiendo porque te tienen que pagar igual, porque ese es el acuerdo todos los meses, el mismo monto, que llegaron al acuerdo entre la aseguradora y el asegurado, y tú recibes la plata igual si es que vives más tiempo. Entonces si vive más el pensionado, sale ganando el pensionado. Si vive menos de lo esperado, sale ganando la aseguradora. Esa es la apuesta de las rentas vitalicias. Pero cuando uno llega a ese acuerdo, la plata de tu pensión ya no es tuya, se la diste a la aseguradora, es de ellos. Y ellos después tienen una obligación de mes a mes pagarte una plata constante. Pero eso ya no es tu plata directo, sino que es lo que se, digamos, obligó a la aseguradora. Entienden un poco la idea del contrato, ¿no? Y dentro de lo que fue el retiro del 10%, el tercer retiro, se impulsó el tema de, que se aprobó también, del retiro de las rentas vitalicias. Que no tiene el mismo sentido que el retiro de la AFP, porque cuando uno retira los fondos de la AFP es tu plata que está ahí, te la están manejando y tienes control directo, no has llegado a un acuerdo ni nada. Es tu plata y deberías poder decir qué hacer con ella al 100%, entonces está bien que uno lo retire. Pero las rentas vitalicias ya no es tu plata,
Porque tú llegaste a un acuerdo en que das toda tu pensión y a cambio los otros tienen una obligación de pagarte mensualmente un monto de dinero. Entonces esos retiros, las rentas vitalicias, en realidad le estás sacando la plata a alguien, que es en realidad la aseguradora, que no es de tuya. Porque tú llegaste a un acuerdo en que le diste esa plata a cambio que te dieran todos los meses un monto mensual. Entonces entienden ahí por qué eso genera molestia. Y eso lo han clasificado a nivel internacional de justa manera como una expropiación, como un robo. Porque entiendan ahí la lógica. Si tú llegaste a un acuerdo entre una contratante y la aseguradora, le diste toda tu plata en el contrato y a cambio tú recibes todos los meses una cantidad de dinero. Pero esa plata ya no es tuya, es de la aseguradora porque se la diste a cambio de esa cantidad de dinero mensual por el resto de tu vida. Si alguien viene con el Estado y te dice, no, tienes que devolver la renta vitalicia, la aseguradora dice, oye, pero si llegué a un acuerdo, ahora esta plata es nuestra y lo que estás diciendo es devolverla, me la estás quitando. Es una expropiación sin compensación, un robo. Y eso es lo que están demandando. Y a nivel internacional, cuando demanden, probablemente les van a dar la razón. Y lo que va a terminar ocurriendo es que como hicieron esto, y la mayoría no se va a dar cuenta de esto directamente, el Estado de Chile va a perder la demanda porque se va a decir que esto fue una expropiación y los tribunales internacionales les van a dar la razón porque efectivamente es un robo lo que se está haciendo hoy a nivel legal. Y lo que va a terminar ocurriendo es que el Estado de Chile se va a ver obligado, o si no, se va a llevar sanciones internacionales a nivel económico, a hacer una compensación del dinero, más por supuesto los perjuicios a dinero adicional, a estas aseguradoras. ¿Y eso quién lo va a pagar? Todos nosotros. No nos vamos a dar cuenta directamente porque lo vamos a pagar con nuestros impuestos. Entonces después la gente va a decir, oye, está subiendo ¿no? el precio de la comida, de los medicamentos, etcétera. ¿Por qué? Ah, no, estos malvados empresarios. Y va a ser que están empezando a poner más impuestos. ¿Por qué? Porque hay que pagar las deudas. Y además hay que pagar estas demandas internacionales que van a terminar perdiendo el Estado chileno y que por supuesto lo pagamos nosotros. Porque de ahí el Estado paga todo siempre, nos saca plata a nosotros del bolsillo con los impuestos. Eso es lo que se va a impulsar. Y esa es la primera consecuencia. Pero no es la única. Porque esto tiene efectos a mediano y largo plazo, efectos preocupantes y que ellos mismos lo dicen. Porque cuando un país empieza a hacer este tipo de cosas, que pueden sonar populares en el corto plazo, pero uno se da cuenta que a diferencia del retiro de la AFP, que ahí sí hay propiedad del trabajador, en lo otro no, las empresas que le empiezan a romper sus contratos, especialmente las que son grandes a nivel mundial, y que le empiezan a sacar su plata, se empiezan a enojar. Y se empieza a ver con ojos temerosos la inversión en un país que hace eso. Entonces lo que empieza a ocurrir es que las empresas internacionales dicen, ok, Chile antes podía invertir porque no me sacaban esto con estas leyes y ahora me están robando la plata de un contrato con leyes. Así que no vuelvo a invertir allá y le voy a decir a todo el círculo empresarial que no inviertan allá. Y eso no significa que va a ser Venezuela la cosa como dirán algunos, no. Pero empiezas a seguir un poco el camino argentino. Que ya muchas empresas no quieren invertir en Argentina y no se meten ahí. Y empieza a aumentar la pobreza porque hay menos trabajo. Porque ya no llegan empresas del extranjero tantas como antes a hacer inversión. Y empieza a aumentar el desempleo. Y también empieza a ver de repente que ciertos productos ya no llegan. Y suma y sigue. ¿Es el fin del mundo? No. Pero empeora la calidad de vida. Empeora la situación económica y empeora la inversión. Y un poco lo que le pasa a los argentinos, ¿no? Que llevan hace años con esa situación de decadencia y en el último tiempo se marca más. Pero ellos tienen ese problema porque nunca cumplen sus deudas. Puede de repente salir una ley que jode al que invierta ahí. Entonces los únicos que terminan invirtiendo y metiéndose en un país o son aquellos que tienen contactos con países que son potencias mundiales y los gobiernos locales no se atreven a joderlo. Por ejemplo, con el gobierno de Estados Unidos, China o de Rusia, para dar un ejemplo. O los que tienen contactos y vínculos corruptos y corporativistas con la casta política y por lo tanto se están asegurados. Pero el resto no empieza a invertir y se van. Y así es como aumenta la pobreza. Y así tienes también un nivel de pobreza de sobre el 45% en Argentina, más un desempleo altísimo y eso afecta después temas de nutrición infantil. Hay una serie de consecuencias. Y en Chile vamos en esa dirección. ¿Es inmediato? No. Es un proceso lento. Pero ya se ha notado como en el último tiempo estamos dando los primeros pasos en esa dirección y bueno, ahora simplemente estamos acelerando un poco más el proceso. Y estas empresas no van a volver probablemente y va a empezar a haber una caída de inversión. Pero como digo, no es inmediato, pero vamos a notar las consecuencias. Y no se sorprendan si en unos meses más sale que Chile perdió una demanda internacional y tiene que hacer compensación a cambio de bloqueo económico. Si es que no lo hace. Bueno, y si Chile empezara a irse por el camino duro de esto, empezar a molestarse más y bloquear estas cosas y no querer pagar, como estas empresas también tienen contactos con el mundo político estadounidense, enojarías a los Estados Unidos, que es lo que le ha hecho también a Argentina. Y ahí es cuando los Estados Unidos dicen, me quisiste joder a nuestras empresas. Perfecto. No te vamos a invadir. No, eso es de otra época, ya no se aplica tanto.
pero te vamos a bloquear los préstamos en el Fondo Monetario Internacional. Te vamos a hacer un bloqueo de ciertos temas comerciales internacionalmente y empieza a empeorar la calidad de vida. Entonces todo esto tiene consecuencias. Muy mala decisión lo del retiro de la renta vitalicia, porque a diferencia de la AFP ahí no hay una propiedad. Hay un contrato y se está simplemente robando, pero bueno, es el ciclo político en el que estamos, ¿no? Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Creen que están en razón las aseguradoras que están haciendo estas advertencias internacionales? ¿Creen que no? ¿Por qué? Todo eso pueden comentarlo abajo. ¿Qué consecuencias esto tendrá a mediano y largo plazo? Comenten. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.